Claro, hacemos una intervención del edificio pues desde otro ángulo, ¿no? Utilizando los balcones, las arcadas, las explanadas, bueno, el, está padrísimo. el escenario central. Y bueno, yo creo que para todos es como muy integral. ¿Cuál es la diferencia con el montaje en el Helénico? Porque bueno, Claro, en el porque Helénico lo nosotros rico era que estabas prácticamente en el escenario, el público estaba adentro. Dentro del escenario. Bueno, pues aquí no pasa distinto porque También al final hicieron compartimos el espacio con el público. Estamos en la explanada principal del castillo frente al pórtico central. Hay momentos donde los bailarines intervienen incluso más cerca que en la capilla porque nos permite el espacio sorprenderlos, ¿no? Y en la capilla lo que teníamos es este montaje que estrenamos en 2016. Todo era muy íntimo por el mismo recinto que así lo propone, y acá todo es muy expansivo, ¿no? Entonces incluso tenemos un elenco más numeroso, tenemos más bailarines en escena, y justo en vez de compactarnos pues nos expandimos. Ay, y utilizamos pues bien. las escaleras, los candiles, como te decía, ¿no? Los balcones y todo lo que podemos, y el público pues está muy cerca también de nosotros. Están pues a escasos metros del escenario, a 3 metros del escenario, entonces seguimos estando muy, muy próximos al público para que tengamos ese contacto íntimo y que se rompan estas cuartas paredes y romper esta sacralización de las artes en el buen sentido, en decir, bueno, no son algo así inalcanzable de los Olimpos, sino que a todos nos hace falta el arte, que a todos nos comunica y que a todos nos transforma, que creo que es lo más importante, claro. tanto a los intérpretes que estamos en el escenario como al público que nos acompaña, que se conecta con nosotros y que vive esa catarsis a través de lo que nosotros contamos, ¿no? Y además, Romeo y Julieta, que es esta historia Pues tan conocida de sí. Shakespeare, quizá la más, que pues sigue teniendo vigencia porque seguimos hablando del amor, el desamor, la muerte, la traición, los odios, claro. ¿no? Entonces Sí. siempre será un tema próximo a nosotros, y además con esta versión dancística que se aprovecha la música de otra manera, donde esos funerales que son tan apoteósicos en la música se viven también igual de apoteósicos en el escenario, ¿no? Y que tenemos así esta intervención del cuerpo de baile que en la versión de Cranco, la original, pues no existe. Aquí tenemos un cuerpo de baile presente en esos funerales como en un desdoblamiento, y entonces es muy interesante. Y además lo rico de esta apuesta, por lo menos como yo lo viví en el Helénico y que seguramente es un poco así, el escuchar la respiración, Ah, sí. ¿no? Estás tan cerca Sí. que puedes como escuchar esta otra parte que cuando estás en un escenario convencional, pues exacto. tienes un espacio muy grande, el proscenio y demás. Pero para mí fue muy distinto como sentir la respiración al unísono, ¿no? Del cuerpo de baile, como se escuchan esos pequeños jadeos, ¿no? Y el roce de los pies con el mismo, piso, ¿no? sí, que te da, ¿no? Es muy vivencial, ¿no? Eso, lo sientes. Sí. Que es la idea, ¿no? Sentir que nos sientan más vivos que en un plano extrasensorial. Pues sí. Muy bien, pues es además pues. Y además, bueno, pues Alonso, que es músico, nos puede compartir algo de la partitura de Prokofiev, que bueno, ya sabemos, pero cuéntanos alguna anécdota interesante. Creo que una historia llena de drama total, de comunistas y de traición hacia uno mismo, ¿no? Sí. O sea, Prokofiev compuso esto en Express, se lo echó de diciembre a febrero, marzo. Y de hecho, la primera vez que se estrenó incompleto, y ni siquiera en Rusia, creo que se estrenó en Praga la primera vez. Y bueno, no sé, está lleno de mensajes, digamos, por ejemplo, la danza de caballeros, ¿no? Que es la más famosa de todas, que se utiliza hasta en la televisión. Pues todo, o sea, es muy interesante para mí cómo todo el mundo la sentimos como muy solemne y muy padre, cuando se supone que es un tipo de almanz, como una danza de corte grotesca. Entonces, por ejemplo, siempre que escuchamos el pam, param, 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 ¿no? Pensamos que es muy noble, etcétera, cuando se supone que tiene que ser muy grotesco, muy torpe, porque es como Prokofiev dándole gusto a Stalin y a los comunistas de mira a los burgueses, a los Montesco, a los Capuleto, como no pueden bailar, como hacen todo esto y lo hacen, pues un trizas. Y se supone que originalmente Prokofiev quería que Julieta no se muriera, que Julieta... sí, claro, eso era un drama. Sí, pero un drama. Claro, como el estalinismo marcaba las historias y el cómo, pues... No, pero de hecho el estalinismo le pidió que se muriera, porque originalmente le encomendaron que Romeo y Julieta son estas figuras revolucionarias representando el socialismo que van en contra de todo el odio negativo de los capitalistas, que son sus familias, y como el amor joven triunfa sobre
sobre ellos, como el comunismo triunfando sobre el capitalismo, ¿no? Y Prokofiev decide que Julieta sobreviva y se le dice, no, espérame, sí se tiene que morir. Sí. No, pero además es una partitura gigante que luego, como dice Rodrigo, hay unos funerales gigantescos y en la coreografía original no se vive tanto ese cuerpo de baile en números. Así en un gran funeral de Julieta hay 4 bailarines en escena, y en esta, no, es brutal la coreografía de Raúl, Rodrigo y Oscar. Es muy poderosa, me gusta mucho. Bueno, este es un buen plan entonces para la Semana Santa, ¿no? Así es, tanto para la gente que luego en la Ciudad de México pues la vida no nos permite ir a los espectáculos. Sí, claro, llegas del trabajo a las 8 de la noche y ya lo que quieres es dormir. O no llegas porque el tráfico te impide llegar. O sigues sin llegar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues la gente que no saldrá de la ciudad en esta Semana Santa, pues tiene esta opción. Y la gente que nos visita del interior de la República o del extranjero, pues también tienen una opción más en el majestuoso castillo de Chapultepec para irnos a ver del 28 de marzo al 1 de abril en el castillo de Chapultepec. Pero además estás tramando otra cosa, ¿verdad? Exactamente, para continuar con el drama, también obviamente que es muy particular, ¿no? O sea, la Semana Santa, creyentes y paganos, nos tomamos las vacaciones sí o sí, ¿no? Y que entonces, no me quiten mi Santa semana, o no sea, favor, la Santa es la vacación por lo pronto, ¿no? Pero bueno, tiene su origen precisamente en esta época. Litúrgicamente se celebra la Pasión de Cristo y que, ¿no? Que son días de guardar y de reflexión y etcétera. Pues que algunos se los pueden tomar en la playa, cosa que está muy bien, pero nosotros no lo haremos porque tenemos funciones. Sí. Y tenemos funciones, además de Romeo y Julieta, de una representación escénica de la pasión, que además en danza realmente hay pocas expresiones en este sentido. Y bueno, si bien hay muchas versiones musicales sobre la pasión con distintos autores, no hay una, por lo menos ahorita y en este momento, ¿no? que haga mella en ese sentido. Entonces nos pusimos a la tarea, Alonso y yo, de componer una nueva versión sobre la pasión, y otra vez regresamos a este maravilloso recinto que es la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, Padrísimo. que pues nada más propicio, Sí. ¿no? Pero con la salvedad de que tenemos a un joven compositor mexicano muy inspirado, en un momento creativo muy importante para como lo veo yo, porque tiene como por un lado esta inquietud presente y propia de su temperamento y de su momento histórico, por otra con una experiencia, con una joven pero prolífica carrera, pero pues creo que tendremos una colaboración conjunta muy interesante para las próximas puestas en escena. Ay, que qué podremos bien. contar Sí. con música en vivo. Ay, eso está maravilloso. Pero no solo música en vivo, sino música orquestal, ¿no? Que es el caso de esta pasión que haremos en el Helénico. ¿Y cuándo va? Donde tendremos orquesta en Orquesta. vivo, coros en vivo, bailarines en vivo. Rodeados de la Capilla Gótica. Exactamente, o sea, tenemos Wow. 50 artistas en escena para esta escenificación, ¿no? Y además en el marco de la Capilla Gótica, que la Sí, capilla pues. misma es divina, y luego el arte sacro que tiene dentro, que también no, es claro, es es una colección impactante, importantísima en el país. Cuantiosis, no sé cuánto esté evaluada, pero nuestra escenografía es Sí, de las ¿verdad? más No, caras sí. que existen, ¿no? Y bueno, muy única, ¿no? Es el único recinto gótico que existe en el país. Ya las expresiones que vemos de gótico son neogótico y corresponden a otra época histórica, pero esto es una capilla siglo XIV, entonces Ladrillo por ladrillo. Además traída piedra por piedra hasta sí. el país, en fin, ¿no? La Tiene bella. mucha historia que contar, así como nosotros en esta hora y 3 minutos que tenemos en el escenario. Las funciones serán jueves a domingo santos, ¿no? El jueves 29 de abril, viernes 30, sábado 31, domingo 1 de abril, ¿no? Es de marzo a abril, 29 de marzo, perdón, a 1 de abril. Ah, no, bueno. También pues en entonces horarios tenemos de- mucha tarea para esto. Tenemos mucho que hacer, ¿Cuáles? la gente que se queda y bueno, y sobre todo es también invitar a la reflexión, más allá de lo confesional y de lo religioso, que no es nuestro tema, sino el artístico, pues aprovechando que son días Catárticos. catárticos,
artísticos en cualquiera de los sentidos que se vea, ya sea por la vacación o por la gente que sí tiene esta experiencia religiosa de tomárselo como hacia la introspección. Bueno, el arte para mí siempre es introspectivo, ¿no? Y siempre es un lugar de reflexión, así vayas a ver Romeo y Julieta, o vayas a ver alguna obra más ligera, digamos, de temática. Pues el teatro siempre transforma y el arte siempre te toca. Y esa es la idea, ¿no? De los que hacemos arte y de los que invitamos al público que nos venga a ver, pues que salgan con un input distinto y con una ventana de reflexión diferente. Y a mí en lo personal, o sea, al montar estas versiones, porque además hay 2 versiones, esta de la capilla y una en el castillo de Chapultepec, que ahorita les cuento, pero pues es decir, este espíritu mesiánico, como no sé si te acuerdas una coreografía como de los 70s de Raúl Flores Canelo que se llama Justo la Espera, y que también hablaba un poco de la pasión, pero es el pueblo de México esperando que venga un Salvador y que resuelva todos los problemas que tenemos, por favor, ¿no? Entonces, también es esa crítica de decir, bueno, pues muy bien que estamos esperando la redención y la salvación, pero ¿y nosotros qué, no? Sí, ¿qué hacemos? ¿Cuándo vamos a tomar parte activa en la solución de los problemas, no? No esperar a que venga un Mesías Salvador y que resuelva todo lo que teníamos pendiente. ¿Cuál es nuestro papel individual, no? Porque el cambio social se genera individuo más individuo más individuo, ¿no? Entonces, exactamente, que de pronto se abran los cielos y que están a punto de abrirse. Entonces, antes de que nos acabemos el clima y la atmósfera y la naturaleza, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y bueno, pues en ese tenor, cuéntanos, Alonso, un poquito más. Tú estás haciendo música original para Es música 100% original, es una composición nueva, en la historia de la música, la pasión, digamos, las pasiones se hicieron casi legendarias a partir de Bach, ¿no? Hay otras pasiones además de Bach en su época, pero las 3 pasiones principales de Bach, San Juan, San Mateo y la muy controversial de San Lucas, que unos dicen que es de él, otros dicen que no es de él, pues fijaron este formato legendario como por ejemplo la sinfonía con Beethoven, ¿no? Antes de eso las sinfonías eran piezas que eran muy ordinarias y a partir de Beethoven las sinfonías se hacen estas expresiones musicales de ajaja, voy a hacer mi sinfonía. Entonces hay muchas pasiones modernas y a mí la religión me fascina. O sea, personalmente yo no soy religioso, pero creo que volteamos a ver nuestro mundo y la religión ha tenido un papel fundamental en formar nuestros valores, nuestra forma de convivir, más siendo un país que se hizo católico a partir de la conquista, ¿no? Entonces, un poco la pasión para mí es esta historia importante de salvación que nos guste o no, seamos súper ateos o seamos muy creyentes, ha sido muy importante en el comportamiento humano a partir de hace 2000 años, poquito más. Y mi pregunta es cómo hacer esta historia relevante para todos. Cómo seas religioso o no seas religioso, la historia de la pasión puede afectarte y puede hacerte reflexionar. Y para mí no sirve hacer una obra a partir de como el asombro estético de esto está muy bonito y lo quiero hacer, sino para mí mi trabajo tiene que tener un trasfondo social y un propósito. Si no, creo que caemos en expresiones artísticas un poquito más livianas, en el sentido de que, por ejemplo, puedes hacer una canción que te guste o puedes hacer crítica política en los cabarets de Berlín, ¿no? Por ejemplo. Y es esta pregunta de cuál es nuestro rol en la redención de la humanidad, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? No tanto lamentarnos de la muerte del Hijo de Dios, sino ahora qué nos toca hacer, ¿no? Como católico ¿qué puedo aprender de esto? Y como ateo o como no religioso es empatizando con esta historia de este hombre, reflexionar es como esta decisión de componer una pasión sin pretender hacer una obra maestra, sin pretender hacer la gran obra, simplemente hacerlo, ¿no? Y tengo la fortuna de poder haber juntado un gran equipo de músicos, somos 35 más o menos, entre el coro, la orquesta, un percusionista, un organista, y es una obra 100% original, con textos sacados de aquí y de allá, tanto de autores no religiosos, pero que escriben en el tema, como pasajes litúrgicos, como William Blake o Milton, o la Biblia, y de la Biblia depende qué versión. También, algunos de los evangelios apócrifos, otra de la Biblia griega, etcétera. Entonces creo que va a ser algo muy padre y muy, muy poderoso. Más rodeados de ese recinto, ¿no? Claro. Y como es pequeño, como lo habías mencionado antes, pues vas a tener los músicos enfrente. No, sí, eso es, ¿no? Como se hacía. Es una experiencia muy distinta. Sí, claro. Y por ejemplo, cuando Bach estrenaba sus pasiones era lo mismo. Eran recintos muy chiquitos.
donde era una experiencia muy íntima y el público estaba envuelto en el sonido, no estas salas de concierto ya enormes donde sí, ya hasta se necesitan micrófonos y bocinas. Y pantallas. Y en pantallas. Algunos, en algunos más grandes. Sí. Entonces sí estamos muy emocionados y regresar a esto que a veces ya se pierde un poco de... Vivimos rodeados de la sombra de los gigantes, ¿no? De Prokofiev, de Tchaikovsky. Sí. Y cuando en su época no era el caso. En su época ibas a la sala de conciertos o al ballet como íbamos hoy al cine a ver qué estaba. Y un poco también es esa lucha de recuperar el arte actual, de la actividad creativa actual donde el compositor puede trabajar con el coreógrafo